Lugar y fecha de origen, Chile, 1973. El único presidente marxista del mundo elegido libremente es derrocado por un golpe militar. Allende les dijo a sus asesores más cercanos que planeaba solicitar un plebiscito, un voto nacional para determinar si los chilenos aprobaban sus debilitados programas. Pero no hubo plebiscito. El 11 de septiembre, la milicia chilena se lanzó a derrocar al gobierno de Allende. Con tanques que se dirigían al Palacio Nacional, Allende se negaba a renunciar y permanecía fiel a su promesa de defender la democracia chilena con su propia vida. Desde su oficina hizo su última alocución por radio. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición, el desprecio, llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Poco después, el Palacio de la Moneda ardía en llamas y Allende estaba muerto. Muerto por los soldados que irrumpieron en el palacio o por sus propias manos, el hecho siguió siendo un asunto polémico. En los días siguientes al golpe, los soldados detuvieron en redadas a miles de chilenos. Trabajadores, estudiantes, políticos y artistas fueron arrestados y encarcelados. El cantante folclórico Víctor Jara fue capturado y torturado. Le fracturaron las manos y luego lo asesinaron. Muchos fueron llevados al Estadio Nacional de Fútbol y encarcelados. I saw quite a lot of brutality. I see a man with 3 men with guns on him, and then disappearing for a little while into the shade at the back of the stadium, into a room at the back of the stadium, and then we saw somebody, just could make him out, being carried out. Richard Barbour y Adrian Johnson, ciudadanos británicos, también fueron encarcelados en el Estadio Nacional. The second morning we were there, guards came in, told us to stand against the wall and presented brooms to a number of us. One broom was presented to me. I paused for a moment, but thankfully I accepted the broom and started to sweep. Another British fellow there said, "I'm British, I'm here for no reason at all, I refuse to do this." He was pulled down from the bench he was standing on. We'd all been instructed to stand on the bench. He was rifle-butted in the back and then very hard in the stomach. And these are by carabineros who may ultimately be decent men, but they've been turned on to a sort of rich diet of xenophobic and hatred of all foreigners. They've been told it's the foreign extremists, it's the foreigners who are responsible. Después de 128 años de democracia, Chile se había convertido en una dictadura militar. Continuaban los arrestos y las desapariciones, mientras los generales que habían planeado el golpe consolidaban su poder. ¡Atención presente! Su líder era Augusto Pinochet, quien había sido comandante supremo de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Allende. En lo político, el futuro de Chile. As far as politics are concerned, Chile will have to continue being what it has always been, a democratic, freedom-loving country, with freedom to worship, to think, to work. Not a normal democracy. It must be strong Para reprimir toda acción que vaya a to tratar repress anything which might try to destroy this idea of democracy. En Santiago, los cuerpos flotaban cada mañana en la corriente del río Mapocho, tras ser asesinados la noche anterior. En total, se estima que más de 30.000 personas fueron asesinadas durante el golpe. Las ruidosas protestas y los debates abiertos eran reemplazados por un enorme y temeroso silencio. Los partidarios de Allende que no habían sido asesinados o capturados pasaron a la clandestinidad. El 28 de septiembre de 1973, 17 días después del golpe militar, el pueblo chileno rompió su silencio. Salieron a las calles de Santiago por el funeral del poeta Pablo Neruda. Neruda fue ganador del Premio Nobel y uno de los izquierdistas más sinceros de Chile. Sus últimos días habían sido dolorosos. El poeta estaba en cama muriendo de cáncer para el momento del golpe.
Los soldados asediaron su casa y lo sacaron de la cama para poder registrar las sábanas. Su médico había desaparecido tras ser arrestado y encarcelado como partidario de Allende. En su mayoría, las familias chilenas aguantaron en silencio su profunda pena. A muchos les tomó semanas darse cuenta de que los esposos, parientes y niños que habían sido arrestados en los días del golpe estaban muertos. La Junta había tomado acción para aislar a los partidarios restantes del movimiento de Allende. Sus asesores más cercanos estaban en un campo de concentración en una isla cerca de la Antártida. No te vayas, te promete futuro esplendor. La mayoría permanecería en prisión en la isla Dawson durante 8 meses. Allende lost eventually. Allende was overthrown eventually. Not because of anything that was done from the outside, because his system didn't work in Chile, and Chile decided to throw it out. Esto no estaba claro. Incluso antes del golpe, existían acusaciones de que la CIA y la ITT habían conspirado en contra de Allende, pero ambos organismos sostenían que no habían participado en el golpe. ITT did not encourage or participate in any way in any alleged plot for a military coup in Chile. Pero a través de una serie de investigaciones del Congreso salió a la luz que había existido un plan estadounidense para mantener a Allende fuera de su cargo. You told him that you were prepared to put up the $1 million in support of a government plan for the purpose of bringing about a coalition of the opposition to Allende. That's correct, Mr. Senator. I thought that the United States had the policy of trying, and the testimonies here said it was to continue democracy in Chile. Mr. Dean, democracy, as I understand the term, is the right of the people to determine their government by vote. Los congresistas estaban indignados al saber que mientras Allende era presidente, la CIA había gastado millones incitando huelgas y en publicidad para llevar la economía al caos. Do you see any distinction between Mr. Allende and Mr. Castro? You've mentioned the two. Do you see no distinction between the two? Distinction between Castro and Allende? I would say merely a distinction with a difference. That's probably all. Disdain. You disregard the fact that Allende was elected by popular vote in a regular election, and Mr. Castro took over by force of arms. Isn't that a very big distinction? If you're interested in democracy, I think we could go back into history and have some other points come up on that Castro business, Senator. Parecía que la CIA había actuado con el conocimiento y consentimiento del gobierno de Nixon. Pero el secretario de Estado, Henry Kissinger, negaba que el gobierno estadounidense hubiera participado directamente en el golpe y defendía las actividades de la CIA al debilitar al gobierno de Allende. All of the matters to which you refer have been developed by well-established procedures in the government that have been consistently tightened, approved by the President and briefed to the appropriate committees. This doesn't make them right. I'm just trying to explain. Makes it all the more appalling to me, Mr. Secretary. El senador Frank Church, quien dirigía la investigación, cuestionó la forma en la que el gobierno de Nixon elegía combatir la Guerra Fría en Chile. You said still at another point where the age-old antagonism between freedom and tyranny is concerned, we are not neutral. Well, I agree full-heartedly with these principles as you've enunciated them, but I am puzzled. We are now told, despite these words about the principles that distinguish us as a nation, we not only interfered for the purpose of bringing down that government in an elaborate covert action policy by the CIA, but that we were justified in doing it, if I understood the President correctly, because the Russians do it. And indeed, because the Russians spend more money doing it than we do. Las audiencias continuaron durante 3 años. En Chile, el régimen de Pinochet comenzaba a hacerse permanente. En 1976, el antiguo ministro de Defensa de Allende, Orlando Letelier, fue asesinado en Washington. Fue el tercer miembro del círculo íntimo de Allende en ser asesinado. Letelier raises serious questions. In September 1974, General Carlos Prats
former chief of staff of the Chilean army, and his wife were blown up by a time bomb in a car in Buenos Aires. In October 1975, Bernardo Leighton, former vice president of Chile, and his wife were machine gunned on the streets of Rome. Today, Orlando Letelier was blown up by a time bomb in his car on the streets of Washington. When they are dictatorial, I would say they are dictatorial. I would also have to, on the other side, indicate that they are non-communist and that they are not enemies of the United States. Washington aceptó a pesar de haberse convertido en una de las dictaduras militares más represivas del mundo. Estados Unidos había buscado conservar la línea en contra del comunismo en Chile. Con ayuda estadounidense, el marxismo había sido vencido allí, e igualmente la democracia. En Chile, la democracia se había convertido en una baja de la Guerra Fría entre el águila y el oso.